La autoridad debe tratar con muchas y variadas entidades involucradas con lo anómalo. En su mayor parte se trata de grupos marginales, muy parecidos a la propia autoridad. Sin embargo, algunas entidades operan en el marco del mundo no anómalo, como agencias para naciones y organizaciones internacionales. Tratar con el culto al control de la población de Malthus es una forma muy diferente de negociar con los representantes legítimos de China. Ya sea hostil o cooperativo, la dinámica de poder y la amenaza que este último puede representar es radicalmente diferente. Dichos grupos están registrados en la base de datos de información global de la autoridad, coloquialmente conocida como las agencias de interés. La base de datos contiene entradas en estos grupos, así como programas gubernamentales relacionados con lo anómalo. El Comité Popular para la Adquisición de Objetos Anómalos. País de origen. República Popular de China. Afiliación. Ambiguo. Atributos. Consciente de la autoridad, desvelado, buscador, nacional. Un gigante paramilitar en la actualidad, el PKO tiene sus raíces en una oficina de cobranza burocrática. Creado a raíz de la victoria comunista en la Guerra Civil China, el Comité del Pueblo se encargó de asegurar objetos, ubicaciones y personas heredadas de la larga historia de China con lo anómalo. El uso operativo de estas anomalías era responsabilidad de la poderosa Dirección Especial del Ejército Popular de Liberación, EPL. Sin embargo, después del uso defectuoso y decepcionante de China de lo anómalo en la Guerra de Corea, provocando la respuesta más violenta y efectiva en la historia del Comité de Actividades Anómalas de las Naciones Unidas típicamente impotente, la Dirección Especial del EPL fue castigada, su líder arrestado y sus métodos avergonzados. Poco después, el PKO saltó a la fama y gradualmente reemplazó al PLA como la principal agencia anómala de China. Respaldado por la enorme fuerza y la creciente confianza de la República Popular de China, el PKO es un aliado valioso y un oponente formidable. El ascenso de China ha coincidido con la influencia expandida de PKO en Asia y África, llevando a la organización a la comunidad anómala global. Y, sin embargo, es tan probable que la PKO coopere con la ASF en Nigeria como asalte violentamente a un equipo de excavación de la autoridad en Mongolia. A menudo, perpetra actos amistosos y hostiles en la misma hora. Fundamentalmente, el PKO del siglo XXI está dividido entre impulsos opuestos. La agencia internacional que trabaja para el bien de la humanidad, y la fuerza gubernamental que protege a China y su pueblo de lo anómalo a toda costa, a menudo a expensas de otros. Se advierte al personal de la autoridad que trate al PKO con precaución significativa. A menudo es difícil predecir si el PKO actuará con cooperación o con intereses personales violentos. Inteligencia Militar, sección número 13. País de origen. Gran Bretaña del Reino Unido. Afiliación. Aliada. Atributos. Consciente de la autoridad, desvelado, buscador, escultor, multinacional. Resumen. La sección de Inteligencia Militar 13, o Seguridad Monarca, se formó después de la conclusión de una investigación gubernamental de décadas. Su conclusión fue que acontecimientos anómalos en toda Gran Bretaña podrían representar una amenaza significativa para el gobierno y la monarquía británicos. Esto condujo al establecimiento de un departamento especial bajo la Dirección de Inteligencia Militar, con la designación MI-13. Sus responsabilidades asignadas son la seguridad y protección de Gran Bretaña y los territorios británicos de ultramar contra anomalías de todo tipo. El MI-13 es supervisado por un comité con sede en Westminster, conocido como Comité de Seguridad y Anomalías de Defensa. Sin embargo, el resto de la estructura administrativa y la gestión de personal de la agencia son actualmente desconocidas, aunque está claro que la agencia recibe una financiación significativamente mayor que cualquier otro organismo de inteligencia en el Reino Unido. La sección de Inteligencia Militar 13 es actualmente miembro del Comité de Actividades Anómalas de las Naciones Unidas, aunque el alcance de sus actividades como parte de ese cuerpo no está claro. Comité de Actividades Anómalas de la Organización de las Naciones Unidas, o UNAC por sus siglas en inglés. ONG Matriz, Organización de las Naciones Unidas. Afiliación. Ambiguo. Atributos. Consciente de la autoridad, desvelado, buscador, multinacional. El Comité de Actividades Anómalas de las Naciones Unidas, UNAC, es un organismo regulador global para agencias anómalas oficiales, generalmente aquellas que operan con el respaldo de un gobierno nacional como el Comité de China, MI-13 de Reino Unido entre otras.
Establecida en 1945 con la firma de los Acuerdos Anómalos Internacionales, la Carta de la UNAAC le ordena restringir y vigilar las acciones de las agencias anómalas. La aplicación real de los acuerdos es débil y se deja principalmente a la presión colectiva de las organizaciones miembros de UNAAC durante la violación de las reglas particularmente escandalosa, como los gobiernos nacionales que utilizan lo anómalo en tiempos de guerra. En términos prácticos, UNAAC es una mesa de negociación donde la autoridad tiene más peso. Relativamente impotente por sí misma, UNAAC es valiosa como foro para reparar las quejas y suavizar los intereses en competencia entre agencias anómalas en un entorno diplomático establecido. El conflicto entre estas agencias equivale a fratricidio, que solo beneficia a los grupos extremos que acechan a continuación. Con ese fin, también, UNAAC facilita la coordinación de agencias y gobiernos contra peligrosos grupos de interés anómalos. Entre sus ramas de la UNAAC, se encuentra la UNISAF. En el campo, UNAAC mantiene una pequeña fuerza armada, miles de personas. La Fuerza de Asistencia Anómala de Seguridad Internacional de las Naciones Unidas, UNISAF, comúnmente conocida como la ISA. Aunque no puede hacer cumplir físicamente los acuerdos sobre los miembros de UNAAC, la ISA cumple una función valiosa y a menudo pasada por alto en los rincones olvidados y miserables del mundo. Operando abiertamente bajo la apariencia de las fuerzas de paz regulares de la ONU, la ISA suprime el tráfico anómalo y las operaciones desagradables por parte de Matus y otros en regiones propensas a conflictos. Cabe destacar que estas operaciones a menudo ocurren en áreas remotas donde la presencia de la autoridad es leve o inexistente. A menudo, las fuerzas de paz de ISA son las únicas fuerzas capaces de combatir experimentos anómalos, masacres o, lo que es peor, en poblaciones remotas y vulnerables. Se espera que los agentes de la autoridad se pongan en contacto con el personal de mantenimiento de la paz de UNAAC cuando corresponda, y la ASFA ha brindado apoyo para las operaciones de UNAAC en ciertas ocasiones desesperadas. Las anomalías peligrosas que caen en manos de UNAAC durante estas operaciones se envían a la autoridad debido a nuestros recursos, experiencia y peso. Agencia Federal de lo Oculto o FOA por sus siglas en inglés. País de origen. República Federal de Alemania. Afiliación. Neutral. Atributos. Consciente de la autoridad, desvelado, buscador, nacional. Resumen. La Bundesokkultabteilung, Agencia Federal de lo Oculto, abreviada con frecuencia a BUSOK o FOA, es un departamento gubernamental de la República Federal de Alemania encargado de la investigación, contención y eliminación de objetos, personas, entidades y organizaciones anómalas que amenazan a la nación alemana y su gente. El FOA responde directamente al canciller alemán y se le otorga una independencia sustancial en sus operaciones, con la excepción natural de la supervisión constante de UNAAC. El FOA traza un descenso directo de varios grupos semi-organizados de cazadores de brujas que operaron en el centro y noreste del Sacro Imperio Romano durante los siglos XV y XVI, muchos de los cuales cooperaron regularmente o trabajaron contra agentes del Papal Autoritas Impertus. Sin embargo, estos grupos nunca fueron formalizados ni reconocidos activamente por ninguno de los estados principescos alemanes, y sus poderes e influencia disminuyeron en el transcurso de los siglos XVII y XVIII. Durante el reinado de Federico el Grande, se hicieron varios intentos fallidos para organizar grupos de cazadores de brujas experimentados para operar junto al ejército prusiano, que fueron frustrados por el intenso sectarismo y los conflictos internos dentro de los propios grupos de cazadores de brujas. Sin embargo, pequeños grupos de tales expertos continuarían siendo empleados de manera encubierta por las diversas monarquías de Alemania sobre una base ad hoc para el próximo siglo. La FOA, bajo el título original Reichsokkultabteilung, Agencia Imperial de lo Oculto, fue fundada formalmente en 1878, por orden del Kaiser Wilhelm I, y siguió siendo la organización oficial contra la anomalía autorizada por el gobierno de Alemania hasta el final de la Primera Guerra Mundial. El FOA fuertemente monárquico y conservador rompió lazos con el recién fundado gobierno de Weimar, que opera bajo los auspicios de varios Freikorps respaldados por militares diferentes. Entre 1919 y 1924, el FOA participó en intensos combates con las fuerzas comunistas en Alemania, que también buscaron adquirir los recursos anómalos restantes del país. Estos conflictos llevaron al crecimiento de un movimiento cada vez más radical dentro del FOA, que buscó la restauración de la monarquía alemana. Una cláusula secreta del Plan Dawes integró el FOA con la rama alemana de la autoridad en 1924.
Muchos radicales de la FOA se alinearon estrechamente con los objetivos del Partido de los Trabajadores Nacionalsocialistas de Alemania, y en 1934 apoyaron a la rama alemana de la autoridad en su intento de independencia. Esta astilla de línea dura eventualmente formaría la base fundadora de DIA, la agencia anti-anomalías DAP. Los moderados de FOA permanecieron semi-integrados con las sucursales de la autoridad en Suiza y Suecia. La organización fue restaurada, utilizando su nombre actual, bajo los auspicios de la UNAC y el gobierno de Alemania Occidental en 1949. Como pudimos apreciar a lo largo del documento, las organizaciones que hay a lo largo y ancho de este mundo y fuera de él, algunas tienen visiones opuestas como encontradas, hay algunos grupos de interés que quedan fuera, como el Proyecto Libro Azul, la Oficina de Investigación y Asuntos Anómalos de los Estados Unidos, entre otras varias. Cabe resaltar que a lo largo del tiempo, puede ser que este documento quede inválido, si ciertos grupos de interés que cambien de rumbo o sean desmanteladas como que se puedan formar otras.